¿Alguna vez te has preguntado si toda persona que toca la puerta de tu vida viene realmente con buenas intenciones? Porque hay sonrisas que parecen sinceras, pero esconden algo. Hay miradas que no admiran, comparan. Hay personas que llegan diciendo que quieren tu amistad, cuando en el fondo lo que desean es tu paz, tu hogar, tu alegría, hasta el lugar que ocupas. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que casi nunca entran haciendo ruido. Entran despacio, con amabilidad, con detalles, con palabras dulces. Y cuando te das cuenta de que algo no está bien, ya se han sentado en tu mesa y saben demasiado de tu vida. Por eso, quédate hasta el final de esta historia, porque tal vez hoy descubras una verdad que necesitas escuchar. Y si alguna vez sentiste que alguien llegó a tu vida con una sonrisa, pero con otra intención en el corazón, escríbeme en los comentarios. Hoy cuidaré de mi hogar. Diana tenía 42 años, y una de esas maneras de ser que hoy parecen cada vez más escasas. Era una mujer cálida, sencilla, de trato suave, de esas que todavía saludaban con una sonrisa verdadera, que ofrecían una taza de té sin pensarlo demasiado, y que al escuchar un problema ajeno, se detenían de verdad a prestar atención. No era una mujer perfecta, pero sí una mujer noble. Y a veces, justamente las almas más nobles son las que menos imaginan que alguien pueda acercarse con oscuridad en el corazón. Vivía en una casa modesta pero acogedora, en una calle tranquila, de esas donde los vecinos todavía se conocían por el nombre y el sonido de una reja abriéndose no causaba alarma, sino costumbre. Su hogar no era grande, pero estaba lleno de pequeños detalles que hablaban de cuidado. Una cortina clara moviéndose con el viento de la tarde, unas plantas bien atendidas en la entrada, una mesa de comedor siempre limpia, un aroma suave a canela o pan tostado en algunas mañanas. Su esposo, Ernesto, era un hombre trabajador, sereno y atento. No era de grandes discursos, pero tenía la costumbre de demostrar el amor en cosas sencillas. Reparar un enchufe sin que ella lo pidiera, llevarle su pan favorito al regresar del trabajo, preguntarle con interés cómo iba su día, abrazarla por la espalda mientras ella cocinaba. Entre los dos existía esa clase de amor tranquilo, que no necesita exhibirse para ser profundo. Diana, además, estaba viviendo una etapa nueva. Hacía apenas unos meses había renunciado a su trabajo. No porque estuviera cansada de trabajar, sino porque había decidido intentar algo que llevaba años postergando: emprender desde casa. Quería vender productos hechos por ella, cosas delicadas y útiles, con ese toque de dedicación que solo tienen las manos pacientes. Tenía ideas, cuadernos llenos de anotaciones, pequeños proyectos, muestras, listas, y esa ilusión que tienen las personas cuando sienten que, por fin, le están dando forma a algo que les nace del corazón. Ernesto la apoyaba. «Hazlo», le había dicho una noche, mientras cenaban. «Si eso te hace bien, hazlo. Yo prefiero verte ilusionada aunque empecemos de a poco, a verte apagada en un trabajo que ya no te llenaba». Y Diana había sonreído con los ojos humedecidos, porque a veces una mujer no necesita que le prometan el mundo. Le basta con sentir que no camina sola. La vida no era perfecta, pero era buena. Había paz, había sueños, había amor. Y también había una inocencia que, sin que ella lo supiera, pronto la pondría a prueba. La casa de al lado llevaba varios meses vacía. Era una casa de fachada crema, con un pequeño jardín delantero que casi siempre se veía algo abandonado. De vez en cuando pasaba alguien a mostrarla, o se veía al dueño abriendo para enseñar el interior, pero nadie se quedaba. Hasta que una mañana, Diana vio movimiento: una camioneta, algunas cajas, 2 hombres bajando muebles y una mujer de mediana edad indicando dónde dejar las cosas. Diana observó desde su ventana con esa curiosidad natural que despierta todo nuevo vecino. La mujer tendría unos 49 años. Era de contextura delgada, cabello oscuro, bien peinado, labios pintados con cuidado, y una forma de sonreír que, a primera vista, resultaba agradable. No era una belleza llamativa, pero sí una mujer que sabía arreglarse y presentarse bien. Sus movimientos eran decididos,
y había en ella una seguridad que se notaba incluso desde lejos. Horas más tarde, cuando Diana salió a regar sus plantas, la vio acercarse. «Hola», dijo la mujer con voz amable. «Soy Carmina, recién me estoy instalando. Seremos vecinas». Diana le devolvió la sonrisa con esa naturalidad que le nacía sin esfuerzo. «¡Qué gusto! Yo soy Diana. Bienvenida al barrio». Carmina miró alrededor con gesto de aprobación. «Se ve muy tranquilo aquí, justo lo que necesitaba». Hablaron unos minutos. Cosas simples. El barrio, el clima, dónde comprar pan fresco, a qué hora pasaba el camión de la basura. Nada importante. Pero Carmina tenía una manera muy particular de conversar. Parecía escuchar con atención. Asentía en el momento preciso. Sabía hacer preguntas que invitaban a seguir hablando. En poco rato, logró algo que no todas las personas consiguen: hacer que Diana se sintiera cómoda. Y cuando una persona te hace sentir cómoda tan rápido, hay que tener cuidado, porque no siempre es afinidad. A veces es habilidad. A los pocos días, Carmina volvió a tocar la puerta. Llevaba una pequeña caja de galletas. «Solo quería agradecerte por lo amable del otro día», dijo. «Mudarse sola no es fácil, y encontrar una vecina cálida se agradece». Diana la hizo pasar. Tomaron té en la cocina. Hablaron de la vida, de rutinas, de los años, de las cosas que cambian cuando una mujer entra en cierta edad. Diana supo que Carmina no estaba casada, que había vivido en distintos lugares, que no tenía hijos, que prefería la tranquilidad, que había pasado por decepciones y que ahora quería estar en paz. Carmina, por su parte, supo de Diana más de lo que una recién llegada debería saber. Supo que estaba casada con un buen hombre, que Ernesto era atento y trabajador, que Diana había dejado su empleo para empezar a emprender, que se sentía ilusionada, que estaba feliz, que, aunque la vida traía preocupaciones, se sentía agradecida. Diana no hablaba desde la vanidad, hablaba desde la confianza. Pero hay personas que, aunque te escuchen con una sonrisa, no reciben tus palabras con alegría, las reciben con una punzada. Desde ese día, Carmina comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces era una visita corta al atardecer. Otras veces llegaba cerca de la hora de la 11. En ocasiones llevaba algo pequeño: mermelada, pan dulce, una revista, chocolates. Siempre encontraba una excusa amable para tocar la puerta, y Diana, como no sabía desconfiar, casi siempre la hacía pasar. Ernesto al principio fue cordial, como correspondía. «Buenas tardes, Carmina», decía con educación. Pero algo en él no terminaba de aflojarse. No era descortesía, era intuición. Más de una vez, al verla sentada en la mesa, observando con excesiva atención el modo en que Diana servía el té, la forma en que la casa estaba ordenada, el tono cercano entre marido y mujer, Ernesto sentía una incomodidad difícil de explicar. Como si la presencia de esa vecina tuviera algo demasiado atento, demasiado observador, demasiado presente. Una noche, cuando Carmina ya se había ido, Ernesto lavaba su taza en la cocina y dijo, sin mirar directamente a Diana: «No sé por qué, pero esa señora no me gusta mucho». Diana soltó una leve risa. «Ay, Ernesto, siempre desconfías de la gente nueva». «No es eso», respondió él. «Solo, no sé, hay algo...». Diana lo miró con ternura. «Pobrecita, está sola. Quizás necesita sentirse acogida». Ernesto no insistió, pero a veces el corazón percibe lo que la razón tarda en aceptar. Con el paso de los días, Diana comenzó a contarle más cosas a Carmina. Le hablaba de los nombres que pensaba para su emprendimiento, de las dudas que tenía, de la ilusión que le hacía por fin intentar algo propio. Le mostraba materiales, ideas, colores, cuadernos. También le hablaba de Ernesto, de lo mucho que la había apoyado, de lo atento que era, de lo agradecida que se sentía por el matrimonio que tenían. Carmina escuchaba, sonreía. A veces incluso le tomaba la mano y decía cosas como: «Qué lindo lo que tienes, Diana. De verdad eres afortunada». Y aquellas palabras, dichas así, podían sonar sinceras, pero había algo en la manera en que sus ojos se detenían en los objetos de la casa,
en la silla de Ernesto, en el delantal de Diana colgado junto a la cocina, que no era admiración limpia. Era otra cosa, algo más parecido al hambre, porque hay personas que no se acercan a la felicidad ajena para celebrarla, sino para medirla, para compararla con su propia vida, para preguntarse, en silencio y con rabia, por qué la otra la tiene y ellas no. Un jueves por la tarde, Diana le mostró a Carmina una planta que había logrado sacar adelante después de semanas de cuidado. «Mira qué bonita se puso», dijo con una alegría sencilla, genuina. «Pensé que se iba a secar, pero mira ahora». Era una planta pequeña, de hojas verdes brillantes, con unos brotes delicados que parecían recién despiertos. Carmina se acercó. La observó unos segundos más de la cuenta. «Qué hermosa», dijo, pasando los dedos apenas por una hoja. «Todo se te da bien». Diana sonrió, sin notar el peso que se escondía en esa frase. Esa misma noche, la planta comenzó a inclinarse. Al día siguiente amaneció triste, sin fuerza. 2 días después, estaba prácticamente seca. «Qué raro», murmuró Diana revisando la tierra. «Si estaba preciosa». Ernesto la miró de reojo, pero no dijo nada, porque a veces uno no habla lo que piensa por miedo a parecer exagerado. Después vino lo del gatito. A una sobrina de Diana le habían regalado una camada, y le ofreció uno pequeño, de pelaje claro y ojos aún demasiado grandes para su carita. Diana se enterneció enseguida. Lo llevó a casa, le preparó una manta, un pequeño plato, y pasó el resto de la tarde hablándole como si fuera un bebé. Cuando Carmina lo vio, fingió entusiasmo. «Ay, me encantan los gatos», dijo, extendiendo las manos para tomarlo. Diana se lo entregó sin dudar. Carmina lo sostuvo un momento, acariciándolo de una forma que parecía tierna, pero no lo era del todo. Había rigidez en sus dedos, una sonrisa extraña en sus labios. «Es hermoso», dijo. A la mañana siguiente, el gatito amaneció decaído. No quería comer, respiraba raro. Diana intentó ayudarlo, envolverlo, darle calor, pero empeoró rápidamente. Antes del mediodía, murió. Diana lloró con una pena desproporcionada para quien lo había tenido tan poco tiempo. Pero no era solo por el animalito. Era como si, en el fondo, algo más se estuviera rompiendo, algo que ella todavía no sabía nombrar. Los primeros dolores de cabeza comenzaron sin anuncio. Después de algunas visitas de Carmina, al cerrar la puerta tras despedirla, Diana sentía una presión incómoda en las sienes. Nada grave al principio. Un malestar difuso. Pensó que quizá era cansancio, el sol, el estrés del cambio, las preocupaciones del emprendimiento. Pero con el correr de las semanas, el dolor se hizo más intenso. No era el tipo de dolor común que se calma con descansar un poco. Era una punzada profunda, como si algo pesado se instalara en su cabeza y no quisiera irse. A veces venía acompañado de náuseas, otras veces de una debilidad tan extraña que necesitaba acostarse en plena tarde. En 2 ocasiones, incluso vomitó. Ernesto se alarmó. «Mañana mismo vas al doctor», dijo una noche, mientras ella permanecía acostada con la frente húmeda. Diana fue. Le hicieron preguntas, exámenes, controles. El doctor no encontró nada alarmante. Tal vez estrés, agotamiento, cambios hormonales, dijo con tono tranquilo. «Descanse un poco más. Observe si hay algo que le esté detonando estos episodios». Diana volvió a casa con una bolsa de medicamentos suaves y una sensación ambigua. Alivio porque no parecía haber nada grave, y desconcierto porque seguía sintiéndose mal. Intentó no pensar demasiado en ello, pero la vida, cuando quiere mostrarte algo, insiste. Una tarde salió al supermercado con una lista en la mano. El aire estaba tibio y el día parecía amable. Al salir de su casa, vio a Carmina junto a la reja. «Justo te veía salir», dijo la vecina. «Qué bien te ves hoy». «Me siento un poco mejor», respondió Diana. Carmina sonrió, inclinando apenas la cabeza. «Qué bueno. Ojalá te vaya excelente».
Era una frase normal, un deseo simple, pero el tono dejó en Diana una sensación extraña, breve, casi imperceptible. Siguió caminando. Al llegar a la esquina, un auto dobló con demasiada velocidad. Frenó de golpe, tan cerca de ella que sintió el viento del movimiento en las piernas. Un segundo más, y la habría atropellado. Volvió a casa temblando. Cuando Ernesto supo lo ocurrido, apretó los labios. «Esto ya no me gusta nada», dijo. Diana quiso pensar que eran coincidencias. ¿Qué otra cosa podía pensar una mujer como ella? Las personas buenas tardan en sospechar porque su corazón primero busca explicaciones amables. Pero las coincidencias, cuando se acumulan, terminan pesando. Carmina seguía apareciendo. A veces llevaba una sopa porque te hará bien. Otras veces insistía en ayudar a ordenar o en quedarse un rato con Diana cuando Ernesto aún no volvía del trabajo. Y mientras más enferma se sentía Diana, más presente estaba Carmina. Había algo casi ofensivo en eso. Verla sentada en la sala con una expresión de preocupación bien armada, preguntando cómo seguía, mientras por dentro parecía disfrutar demasiado de estar ahí. Poco a poco, también comenzó a mostrarse distinta con Ernesto. No era descarada, no al principio, pero sí demasiado sonriente, demasiado pendiente, demasiado cómoda. Le sostenía la mirada un instante de más. Elogiaba su forma de hablar, su responsabilidad, incluso la manera en que resolvía cosas de la casa. «No quedan muchos hombres así», dijo una vez, mientras Ernesto arreglaba una bisagra. Él levantó apenas la vista. Cada quien hace lo que le corresponde. Carmina sonrió, pero su sonrisa ya no parecía amable, parecía ensayo. Esa misma noche, Ernesto le habló claro a Diana. «No quiero que se enoje nadie, pero esa mujer no debería entrar tanto aquí». Diana, que estaba sentada en la cama tomando un té porque el estómago seguía revuelto, lo miró sorprendida. ¿Tanto así? Ernesto se sentó frente a ella. «Diana, desde que ella empezó a venir, tú no estás bien. No digo que sea culpa de ella porque no tengo cómo probar nada, pero tampoco voy a hacerme el ciego. Tú eras otra hace 2 meses. Tenías energía, reías más, dormías mejor. Ahora pasas agotada, con dolor, con una cara que ni tú misma reconoces». Diana bajó la mirada, porque en el fondo sabía que él tenía razón en algo. Ya no se sentía igual. «No sé qué me pasa», susurró. «A veces uno sí sabe», respondió Ernesto con suavidad, pero no quiere aceptarlo. Esa frase quedó flotando en el aire como una campana lejana. Los días siguientes fueron peores. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien llegó a tu vida con una sonrisa, pero con una intención que no era buena. Escríbeme en los comentarios. Debo cuidar mi hogar. Diana comenzó a despertarse con cansancio. Ya no tenía el mismo ánimo para sus proyectos. Las cosas que antes la entusiasmaban empezaron a parecerle pesadas. Se quedaba mirando sus materiales sin tocarlos. Dejaba tareas a la mitad. La casa, que antes sentía liviana, empezó a resultarle extrañamente densa. Y no era solo el cuerpo, era también el ambiente. A veces, después de que Carmina se iba, quedaba un silencio raro en las habitaciones. No el silencio tranquilo de un hogar en reposo, sino uno que parecía estar lleno de algo incómodo, como si la alegría se escondiera, como si el aire mismo necesitara abrirse. Una noche, mientras guardaba unas cosas en la cocina, Diana recordó algo que la inquietó. Carmina le había regalado unos chocolates 2 días antes. «Para endulzarte la vida un poco», le había dicho riendo. «Pero cómelos, no los guardes». Había insistido varias veces en que los probara. Diana, por un motivo que no sabía explicar, había postergado abrir la caja. Esa noche, sintiéndose algo mejor, comió 2. A la madrugada despertó con un fuerte malestar. Náuseas, sudor frío, dolor de cabeza, una sensación amarga en el estómago. Pasó buena parte de la noche en el baño. Por la mañana, al mirar la caja sobre la mesa, un escalofrío le recorrió la espalda.
No sabía si todo estaba relacionado. Y sin embargo, una parte silenciosa de ella comenzaba a tener miedo. Porque el miedo no siempre nace de ver algo claramente. A veces nace de no poder negar más lo que uno viene sintiendo hace rato. A sugerencia de Ernesto, Diana decidió irse unos días a otra ciudad, a casa de una tía mayor que vivía en un lugar más tranquilo, con mucho árbol y un ritmo más lento. «Te hará bien cambiar de aire», le dijo él. «Descansa de verdad. Yo me arreglo aquí unos días y luego voy a buscarte». Diana aceptó porque ya no daba más. Sentía el cuerpo agotado y el alma confundida. No entendía nada, pero sí sabía una cosa. Necesitaba salir de ahí. El viaje fue silencioso. Miró por la ventana buena parte del camino. A medida que se alejaban de la ciudad, comenzó a sentir una calma leve, casi imperceptible, como si algo apretado dentro de ella aflojara apenas. Los primeros 2 días durmió mucho. La tía no preguntó demasiado. Solo la recibió con amor, sopa caliente, sábanas limpias y esa presencia tranquila de las mujeres mayores que saben cuidar sin invadir. Al tercer día, Diana despertó y se dio cuenta de algo. No le dolía la cabeza. Era una sensación tan extraña que se quedó acostada varios minutos, revisándose por dentro, como quien teme ilusionarse demasiado pronto. Pero era cierto, tampoco tenía náuseas, ni esa opresión que la acompañaba desde hacía semanas. Empezó a caminar un poco por el patio. Respiró hondo, comió mejor, durmió mejor. Al cabo de una semana tenía el rostro más descansado. A las 2 semanas volvió a sentir ganas de hacer cosas, de ordenar ideas, incluso de sonreír sin esfuerzo. Una tarde, sentada bajo un árbol con una taza tibia entre las manos, comenzó a repasar en silencio los últimos meses, la llegada de Carmina, las visitas constantes, la forma en que le contó tanto de su vida, la planta que se secó, el gatito, los dolores después de verla, los chocolates, la incomodidad de Ernesto, el casi atropello. Entonces sintió una punzada, no física, sino del alma, la de comprender que quizá había ignorado demasiadas señales por no querer pensar mal. Y lloró, pero no lloró solo por miedo. Lloró también por vergüenza, por la ingenuidad, por haber abierto la intimidad de su hogar con tanta facilidad. Porque a veces duele mucho descubrir que la bondad sin discernimiento puede volverse fragilidad. Esa noche habló largo por teléfono con Ernesto. «Aquí estoy mejor», le confesó. «Mucho mejor». Del otro lado, él guardó silencio unos segundos. Lo sabía. Diana respiró hondo. «Creo que tú tenías razón. No quería tenerla», respondió él. Ella cerró los ojos. «Yo no quería creerla». Cuando regresó a su casa, lo hizo distinta. No completamente fuerte todavía, pero sí despierta. La primera tarde transcurrió con calma. Ordenó algunas cosas, abrió ventanas, cambió sábanas, limpió rincones. Sentía necesidad de renovar el ambiente, de mover el aire, de recuperar su casa como quien vuelve a tomar posesión de algo sagrado. Al día siguiente, poco antes del atardecer, tocaron la puerta. Diana supo quién era antes de abrir. Carmina estaba ahí, con esa sonrisa conocida, cargando una pequeña fuente tapada con un paño. «¡Diana!», exclamó. «Ya volviste. ¡Qué alegría! Te traje algo de comer». Durante un segundo, la antigua Diana habría sonreído agradecida y la habría hecho pasar. Pero algo dentro de ella ya no era el mismo. «Gracias», dijo, manteniendo la puerta apenas entreabierta. «Pero no es necesario». Carmina parpadeó, sorprendida. «Ay, solo quería saludarte. Me preocupé mucho por ti». Diana la observó con calma, y por primera vez, en lugar de mirar la sonrisa, miró los ojos. Ahí estaba. Algo duro, algo incómodo, algo que no tenía nada de afecto. «Estoy bien», respondió, «y voy a descansar». «Gracias». Carmina insistió un poco. Preguntó si podía entrar un momento. Diana dijo que no. La sonrisa de la vecina tembló apenas. No se cayó del todo, pero se resquebrajó. «Como quieras», murmuró. Esa noche,
A pesar del breve encuentro, Diana sintió un malestar leve. No tan intenso como antes, pero sí suficiente para confirmarle lo que necesitaba terminar de entender. No estaba loca, no estaba exagerando. No todo era imaginación. Hay presencias que pesan, hay envidias que contaminan. Hay personas cuya cercanía apaga lo que tocan, no porque tengan poder mágico, sino porque cargan tanta oscuridad, tanto resentimiento y tanta mala intención, que terminan afectando la paz de quienes les abren demasiado espacio. Desde ese día, Diana tomó decisiones. No volvió a contarle a Carmina nada de su vida. Dejó de abrirle la puerta. Si se cruzaban en la calle, era cordial, pero breve. No aceptó más regalos. No permitió más entradas improvisadas. Volvió a escuchar a su intuición. Volvió a escuchar también a su esposo, que no le pidió explicaciones ni reproches. Solo la acompañó en silencio con esa firmeza amorosa de quien protege sin humillar. Juntos empezaron a recuperar el hogar. Abrieron ventanas cada mañana. Oraron más. Pusieron música suave. Encendieron luces tempranas. Ordenaron rincones. Regaron nuevas plantas. Diana retomó poco a poco su emprendimiento, esta vez con una reserva distinta sobre sus proyectos. Ya no contaba todo. Ya no mostraba todo. Había aprendido que los sueños, cuando recién brotan, no deben exponerse a cualquier mirada. Carmina, al ver que ya no podía entrar, fue cambiando. Su amabilidad se volvió distante, luego tensa. Más adelante, claramente molesta. Dejaba de saludar algunos días. Otras veces, observaba desde la ventana con un gesto duro, pero ya no tenía acceso. Y eso la incomodaba más de lo que habría querido mostrar. Porque las personas que se alimentan del espacio ajeno se enfurecen cuando encuentran una puerta cerrada. Pasaron algunas semanas y Diana mejoró de verdad. Volvió el color a su rostro. Volvió el apetito. Volvieron las ganas de planear, de crear, de reír. Y con la fuerza regresó también una sabiduría nueva, una más adulta, menos ingenua. No dejó de ser buena, pero entendió que ser buena no significa ser abierta con todo el mundo. No significa dar acceso a cualquiera. No significa confundir educación con confianza, ni simpatía con pureza de intención. Un mes después, supieron que Carmina se mudaría. Nadie dio demasiadas explicaciones. Simplemente apareció un camión una mañana, las cajas volvieron a salir, y la casa vecina quedó vacía otra vez. Diana la vio desde detrás de la cortina sin alegría cruel, pero sí con alivio. A veces, el bienestar vuelve no solo cuando entra algo bueno, sino cuando por fin se va lo que estaba contaminando en silencio. Aquella tarde, mientras regaba una nueva planta que recién empezaba a crecer en la entrada, Ernesto se acercó y le pasó un brazo por los hombros. «Se ve más linda la casa», dijo. Diana sonrió. «Sí. ¿Y tú también?» Ella apoyó la cabeza en su hombro. Había una paz distinta en ese momento. No la paz ingenua de quien cree que todo el mundo tiene buenas intenciones, sino la paz madura de quien entendió que el bien existe, sí, pero también existe el mal, y que un hogar feliz no solo se construye con amor, también se protege con discernimiento. Con el tiempo, Diana volvió a hablar de esta experiencia, pero de otra manera, no como quien quiere sembrar miedo, sino como quien desea dejar una advertencia nacida del dolor y del aprendizaje. Decía que la envidia existe, aunque muchos la minimicen, que hay personas incapaces de alegrarse por la bendición ajena, que no todo lo oscuro llega con rostro severo. A veces llega con modales correctos, con sonrisas suaves y una voz bien educada. Decía también que la intuición no siempre es exageración, a veces es protección. Que cuando tu paz se altera cerca de alguien, cuando tu cuerpo se tensa, cuando tu hogar se siente pesado tras ciertas visitas, no siempre conviene ignorarlo por parecer amable o moderna o racional. Hay cosas que el alma percibe antes de que la mente las ordene. Y sobre todo, Diana repetía una frase que le nació después de todo lo vivido. No toda puerta debe abrirse solo porque alguien toca con educación.
Porque el hogar no es solo un lugar con muebles, paredes y ventanas. El hogar es un refugio. Es la extensión del alma de una familia. Es el lugar donde descansan tus sueños, tu intimidad, tu amor, tus rutinas, tus fragilidades. Y no todo el mundo merece entrar ahí. Hay personas que llegan para bendecir, acompañar, sumar luz y afecto sincero. Pero también hay otras que llegan con sonrisas prestadas y vacíos profundos, buscando de alguna manera ocupar lo que no construyeron, contaminar lo que no pudieron tener o apagar lo que les recuerda sus propias carencias. Por eso, Diana aprendió a ser más prudente. Ya no contaba sus planes a cualquiera. Ya no mostraba sus alegrías tan pronto. Ya no confundía cercanía con confianza. Ya no entregaba tan rápido las llaves invisibles de su mundo interior. Y no por dureza, no por soberbia, sino por cuidado. Porque hay lecciones que duelen, pero dejan raíz. Hay heridas que, aunque uno no las hubiera querido vivir, terminan enseñando algo necesario. Y Diana comprendió, quizá más tarde de lo que le habría gustado, que la bondad necesita límites para no convertirse en puerta abierta al daño. Entendió que proteger la paz de su casa no era exageración, sino responsabilidad. Entendió que escuchar a su esposo aquella vez no habría sido desamor hacia otra persona, sino fidelidad hacia su propio hogar. Entendió que algunas personas no entran para compartir la luz, sino para medirla, compararla y, si pueden, apagarla. Y entendió también que cerrar una puerta a tiempo puede salvar más de lo que uno imagina. Porque sí, la envidia existe. La mala intención existe. La energía oscura de ciertos corazones existe. Y aunque muchos se burlen de eso, quien lo ha vivido sabe que no todo mal se ve de inmediato, ni se explica con facilidad. A veces comienza con una visita, con una conversación, con una confianza entregada demasiado pronto. Y por eso, si alguna vez sientes que alguien llega demasiado rápido a tu intimidad, que quiere saber demasiado, que observa demasiado, que sonríe demasiado mientras algo dentro de ti se inquieta, escucha esa inquietud. No la ignores, no la apagues solo por no parecer exagerada, porque a veces esa incomodidad no nace del miedo, sino del discernimiento que Dios pone en el corazón para protegerte. No todo el que llega diciendo «qué linda tu vida» se alegra de verdad por verla tan linda. A veces lo que parece admiración ya viene mezclado con deseo, comparación y resentimiento. Y cuando uno no pone límites, corre el riesgo de dejar entrar a la mesa a alguien que no vino a compartir el pan, sino a mirar con hambre lo que otro construyó con amor. Diana nunca volvió a ser la misma, pero eso no fue malo. Se volvió más sabia, más serena, y así, en la quietud recuperada de su casa, con nuevas plantas creciendo bajo la ventana y su esposo cerca, entendió algo que le habría gustado aprender de otra manera, pero que desde entonces guardó como una verdad sagrada. La paz de un hogar no se muestra a cualquiera, no se confía a cualquiera y, sobre todo, no se deja en manos de cualquiera, porque hay puertas que deben abrirse con amor, pero también hay puertas que deben cerrarse con sabiduría. Y Dios también nos enseña eso. Nos llama a cuidar lo que Él nos ha confiado: nuestro hogar, nuestra familia, nuestra paz, nuestro corazón. Porque un hogar no solo se limpia, se ordena y se adorna, también se protege. Se protege en oración, en discernimiento, en límites sanos y en la decisión de no darle acceso a cualquiera a lo que Dios nos entregó como refugio. No todo el que entra a tu casa merece entrar también a tu vida. No todo el que te sonríe merece conocer tus planes. No todo el que se muestra amable merece sentarse en la intimidad de tu mesa. A veces, cuidar tu hogar también es un acto de fe. A veces decir «hasta aquí» también es obedecer a Dios. A veces, cerrar una puerta a tiempo es la manera en que proteges la paz que tanto le costó construir a tu familia. Por eso hoy quiero dejarte esta reflexión. Cuida tu casa, cuida tu corazón, cuida a tu familia y cuida a quien le abres la puerta.
No todo el mundo viene con buenas intenciones. Pero Dios sí puede darte sabiduría para discernir, fuerza para poner límites y paz para guardar lo que Él puso en tus manos. Y si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, dame discernimiento para cuidar mi hogar. Y compártela con alguien que necesite recordar que ser buena persona no significa abrirle la puerta a todo el mundo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.